Soy la doctora Jimena Aguilar y resolveremos el problema de Alejandro. Alejandro es un paciente masculino de 53 años. Él es diabético y es obeso. Hace un año presenta cuadros anginosos de dolor u opresión torácica en relación a la actividad física, que no le prestó importancia. En la última semana a esa opresión torácica se agrega palpitaciones y mareos. El día de hoy los familiares lo encuentran desvanecido y lo llevan a emergencia. En emergencia detectan que es un paciente obeso, al examen físico se encuentra inconsciente, la presión sistólica de 40, la diastólica no perceptible, no cuantificable, presenta intensa palidez mucocutánea, al examen cardíaco, la ritmicidad totalmente caótica, hipofonética y la frecuencia cardíaca no cuantificable. Afectación de la ventilación por disminución del murmullo vesicular y la frecuencia respiratoria tampoco se encuentra cuantificable. Presenta periodos de apnea y los pulsos periféricos son poco perceptibles o incluso no perceptibles. Entonces tenemos un paciente con un examen físico que nos guía hacia un problema cardíaco en relación a la ritmicidad. El ritmo es totalmente caótico, hipofonético, una frecuencia cardíaca no cuantificable. Esto parece estar en relación con el examen físico, puesto que la alteración del ritmo puede estar en relación con el estado de conciencia del paciente, con la presión arterial alterada y con la afectación de la ventilación. En un paciente con factores de riesgo cardiovascular. Ante esta situación, se le solicita un electrocardiograma. El electrocardiograma de ese momento denota lo siguiente: presencia de deflexiones positivas y negativas que sustituyen a los complejos QRS, totalmente caótico, irregular. Posteriormente, a los 10 minutos de este electrocardiograma, el paciente presenta este otro electrocardiograma. Esas deflexiones positivas y negativas que han sustituido a los complejos QRS se encuentran ausentes. Y en este electrocardiograma simplemente se observa una línea isoeléctrica. Asistolia. El paciente colapsó. Veamos esta imagen, este video, y hagamos la relación con el cuadro clínico y los electrocardiogramas en un lapso de tiempo de 10 minutos. Llegó con una ritmicidad totalmente caótica e irregular, no cuantificable. Posteriormente, en esos 10 minutos, entró en asistolia. El paciente falleció. El problema fue una arritmia y tenemos que conocer cuáles fueron las causas de la arritmia. ¿Serán defectos congénitos? El paciente ya tenía 53 años, poco probable. Cambios degenerativos. Si bien el paciente tenía 53 años, los cambios degenerativos son más frecuentes a mayor edad. Tal vez la arritmia se relacionó con un cuadro isquémico e infarto de miocardio. Alejandro presentaba cuadros anginosos desde hace un año. Posiblemente era un síndrome coronario crónico en un paciente diabético. Alejandro, por ser diabético y por estar en obesidad o presentar obesidad,
es posible que se relacione con otra enfermedad que es la aterosclerosis, y la aterosclerosis se caracteriza por la presencia de las lesiones fibroadiposas a nivel de vasos sanguíneos. Entonces acá esta es una causa que no hay que desestimarla. Desequilibrios hidroelectrolíticos. Alejandro no tiene antecedentes de pérdidas de volumen ni de electrolitos. La utilización de fármacos tampoco. Entonces, dentro de la causa de esta arritmia, posiblemente en relación a algún tipo de síndrome coronario, inicialmente hace un año crónico y que posiblemente se haya agudizado en los últimos días. Los trastornos de la frecuencia cardíaca, las arritmias, tienen repercusiones sobre la capacidad de bomba del corazón. Recordemos que Alejandro presentaba o se encontraba inconsciente, una presión baja, una frecuencia cardíaca totalmente alterada. Esto está en relación con una alteración en la capacidad de bomba del corazón, ¿no? Porque las taquiarritmias producen disminución del llenado diastólico de ese corazón, por lo tanto disminución del volumen latido y del gasto cardíaco. Eso se asocia a disminución de la perfusión coronaria y aumento de las necesidades de oxígeno. Los trastornos de la frecuencia afectan el flujo sanguíneo a órganos vitales como el cerebro. Tenemos en este caso que Alejandro se encontraba inconsciente. El incremento inapropiado de la frecuencia cardíaca genera disminución de la duración de la diástole, por lo tanto, disminución del llenado diastólico con reducción del gasto cardíaco. Por otro lado, aumenta el consumo de oxígeno por ese miocardio y también incrementa el potencial de isquemia miocárdica. Las arritmias cursan con flujos sanguíneos anormales y eso puede generar lesión endotelial. Y la lesión endotelial predispone a la trombosis y también a la hipercoagulabilidad. En estos pacientes que presentan arritmias hay una predisposición a la formación de trombos y cuadros tromboembólicos. Podemos identificar los mecanismos de las arritmias porque Alejandro cursó con una arritmia y dijimos que era la fibrilación ventricular que posteriormente llegó a sistolia. Pero vamos a identificar los mecanismos de las arritmias en relación al caso de Alejandro. De una manera general identificamos los diferentes mecanismos que producen las arritmias, trastornos en la formación, trastornos de la conducción. Dentro de los trastornos de la formación, alteración del automatismo, que puede ser normal alterado o anormal. Y posteriormente la actividad desencadenada eléctrica con los postpotenciales y los trastornos de la conducción, bloqueos y reentrada. En el caso de Alejandro, los mecanismos responsables de esa arritmia que generaron el deceso fueron los siguientes. Alejandro presentó un trastorno en la formación del impulso. Esto a través de la alteración del automatismo normal alterado, porque haciendo la revisión vemos que los ritmos de aceleración ventricular pueden estar relacionados con incremento de los canales de calcio y también en relación a ejercicios físicos y a hipoxia, que eso se relaciona con lo que presentaba Alejandro. Pero también se identifican otros mecanismos que son responsables de cuadros de taquicardia o fibrilación ventricular. Tenemos la afectación del automatismo anormal, que es capaz de producir taquicardia ventricular
asociada a isquemia y reperfusión. Hemos visto que es muy probable que Alejandro haya cursado con un síndrome coronario crónico que se ha agudizado en la última semana y ha podido producir esa taquicardia ventricular inicialmente y posteriormente una fibrilación ventricular en asociación a la isquemia. También en el caso de Alejandro podemos identificar otro mecanismo que son, por ejemplo, la actividad eléctrica desencadenada a través de los postpotenciales. Esto especialmente con los postpotenciales tardíos. Los postpotenciales tardíos se ha visto en estos que se incrementan los niveles de calcio por afectación del retículo sarcoplásmico y en ellos se produce la apertura de esos canales. Este tipo de arritmias o por postpotenciales tardíos se ha asociado con la isquemia miocárdica. También se ha visto que podría generarse ese tipo de arritmia cardíaca que presentó Alejandro por el mecanismo de reentrada. Dentro de las taquiarritmias, el principal mecanismo que genera las taquiarritmias son las reentradas, y esto en relación con la zona cicatrizada post lesión miocárdica. En el caso de Alejandro, se sospecha que pudo haber una lesión miocárdica que pudo generar una taquiarritmia por reentrada. Esos son los mecanismos que pudieron estar en relación con la arritmia que presentó Alejandro, responsable del deceso de este. Hasta pronto.